Bueno, pues buenos días a todos. Decía que muchas gracias a NTT Data por darme la oportunidad de estar aquí en Lima después de hace ya algún tiempo. Siempre es un placer. Y efectivamente voy a hablarles de ciberseguridad e inteligencia artificial, que son dos tecnologías que se llaman habilitadoras, que necesariamente están abocadas a ir juntas y a entenderse, porque, como vamos a ver, la inteligencia artificial es un, una herramienta, por decirlo así, un conjunto de herramientas que permiten mejorar nuestra capacidad para la detección y la gestión del think crime y del cybersecurity. Pero, aunque hablaré de eso muy rápidamente, sí me quiero centrar hoy en darles el otro enfoque, y es cómo tenemos que proteger la inteligencia artificial de todas las amenazas, que son muchas, que le pueden afectar. Y esto es así porque estamos en un momento creciente de despliegue y de adopción de la inteligencia artificial. En este informe de NTT Data se toma el pulso de cómo está la inteligencia artificial dentro de la región, dentro de Latinoamérica. Y tengo que decirles que en ese sentido, esta región, Latinoamérica, grande, está afectada exactamente por el mismo movimiento, la misma oleada que estamos viendo en Europa y en otras regiones. Es decir, es una intensificación progresiva en cuanto a la adopción de la inteligencia artificial. Así, en este informe se habla de que aproximadamente algo más del 46%, ¿sí? Aproximadamente algo más del 46%, es decir, de las empresas en la región están ya adoptando inteligencia artificial en sus procesos de negocio con distinto nivel de madurez, pero muchas de ellas haciendo pruebas de concepto, y desde luego la IA generativa pues ha sido adaptada por más del 42%. El informe comenta que la inteligencia artificial es realmente el elemento crucial en los procesos de transformación digital en las organizaciones. Es decir, a día de hoy no podemos pensar en un proceso de transformación de procesos corporativa o digital sin tener en cuenta la inteligencia artificial como elemento vehicular. Es fundamental. Y dentro del informe se destaca fundamentalmente la importancia de la ciberseguridad y de la privacidad. Así, tenemos 5 ejes donde vemos oportunidades de despliegue de la inteligencia artificial, como capacidad de análisis aumentado del conocimiento. Aquí realmente la IA no genera conocimiento, pero permite identificar información que de otra manera, sin este procesamiento inteligente, pasaría desapercibida. Muy ligado con lo que nos ocupa hoy, tenemos la detección exploratoria, aquello que nos va a permitir identificar cuando un comportamiento, una actividad se sale de los umbrales de la normalidad. También para la prevención del fraude y en el mundo de la ciberseguridad es importante la predicción operacional. ¿Qué pasa si? Es decir, cómo analizamos si un escenario determinado puede evolucionar en el tiempo en base a la modificación de algunas variables de contexto. IA generativa, que les voy a contar, que no sepan, se está utilizando de manera intensiva las organizaciones, como les comentaba anteriormente, no siempre bajo unas políticas corporativas que protejan la información de las organizaciones donde sus empleados están utilizando IA generativa. Y bueno, estamos pasando ya de los famosos LLMs a los LCP, estamos pasando el lenguaje al concepto, y es un ámbito tecnológico que está evolucionando enormemente junto con el procesamiento del lenguaje natural, que yo diría, de una manera un poco cursi, si me lo permiten, que es el elemento que permite democratizar la IA. Es decir, si queremos que la IA llegue a nuestras casas, a la pequeña y mediana empresa, pues hay que eliminarla de complejidad. Bien, en este contexto vamos a ir ya avanzando y vamos a hablar concretamente de por qué en una jornada de think crime y ciberseguridad me he empeñado mucho y me han aceptado hablar de inteligencia artificial. Y tengo que decir que el mundo al que nos enfrentamos, relacionado con el cibercrimen y la ciberamenaza, es un mundo tremendamente complejo. La ciberamenaza se hace muy sofisticada y al mismo tiempo se hace
tremendamente mutable, dinámica. Por lo tanto, piensen que las arquitecturas de ciberseguridad que han diseñado para la amenaza de hoy probablemente mañana dejen de ser útiles. Y por lo tanto, tenemos que aplicar modelos de inteligencia artificial en los 5 campos que les he comentado realmente para que podamos estar razonablemente seguros hasta ante este cambio. Hablamos también de disrupción en la amenaza porque genera alto impacto. Pero fíjese también que la superficie digital que queremos proteger también aumenta en complejidad. Cada vez le estamos pidiendo que el software haga más cosas, que sea mucho más útil para lo que nosotros queremos, y esto va entonces de añadir más y más líneas de código, y cuanto más líneas de código, más aumenta la probabilidad de que puedan producirse bugs, vulnerabilidades intrínsecas en el código que puedan ser explotadas por los cibercriminales. Tenemos la omnipresencia de la tecnología, la hiperconectividad y conjuntamente amenaza y superficie digital. Tenemos que contar con herramientas inteligentes para poder proteger los intereses de nuestras organizaciones. Por otro lado, en relación con la detección y prevención del fraude, no les comentaré nada nuevo y les digo que los beneficios de implantar soluciones basadas en inteligencia artificial para la prevención y detección y contención del fraude del ciberincidente aportan unas mejoras significativas en cuanto a la reducción del tiempo que transcurre entre la detección y la respuesta, y por lo tanto se produce consecuentemente una reducción también en el impacto negativo que puede tener ese incidente, y en definitiva nos lleva a un modelo de gestión mucho más eficiente, en el que reducimos los costes y los costes directos también de poder gestionar estas situaciones en tanto en cuanto el grado de automatización aumenta. Por lo tanto, detección y prevención de fraude e IA van de la mano, como decía Rick, pues con los Graph AI, con toda el modelado de relaciones entre actores de fraude, organizaciones, etcétera, y desde luego a través de la detección de patrones anómalos y a través de la predicción de escenarios. Pero bueno, llevo ya unos minutos hablando y en realidad yo no he venido a hablar de estas cosas, he venido a hablar de cómo la IA aumenta la superficie de exposición de nuestras organizaciones. Y esa es la realidad. Yo he tenido que desaconsejar a algún cliente que hiciera el despliegue de IA en su organización porque su nivel de madurez de ciberseguridad era bajo. Diríamos que me estoy dando un tiro en el pie, porque estoy diciendo, no, ahora no es el momento. Pero es que considero honestamente que la IA, el despliegue de IA, requiere de contar con un nivel de madurez en la protección de la información y del código medio alto. Si no, vamos a aumentar tremendamente la superficie de exposición, porque realmente la IA identifica el dato como un vector crítico de ataque. Pero fíjense, no solamente por lo que es evidente, que es, bueno, contamos con data leaks, con una agregación importante de datos y evidentemente vamos a poder acceder a esa ingente información para detraerla, es cierto, sí, pero me estoy refiriendo también a la manipulación del dato, es decir, al envenenamiento en los procesos de entrenamiento que va a hacer que los resultados esperados en ese proceso de entrenamiento del algoritmo sean diferentes de los que estábamos esperando. Estamos hablando también de que, desgraciadamente, durante todo el pipeline de desarrollo del sistema basado en IA, vamos a encontrarnos, lo vemos en la siguiente slide un poco más en detalle, vamos a encontrarnos ataques específicamente pensados para afectar ya sea a la información o ya sea al modelo. El propio modelo es un activo a proteger. Pero ahora el programa, el algoritmo, es un activo fundamental porque una manipulación del modelo de IA va a generar un resultado diferente al que había motivado su diseño, ¿no? Una manipulación. Va a haber
ataques también de ingeniería inversa contra los modelos. Por tanto, el modelo en sí, el propio algoritmo en sí, es un activo valioso. Y finalmente, algo que es también bastante evidente. En este proceso que les decía de transformación eh, digital, ¿no? De transformación de las organizaciones, en el que vamos adoptando progresivamente la inteligencia artificial, pues claro, procesos críticos de la organización pasan a estar fuertemente automatizados y dependientes del correcto funcionamiento de la inteligencia artificial. Por lo tanto, un ataque hacia esos modelos y hacia esos sistemas de IA van a provocar un impacto relevante en la organización en términos de pérdidas económicas, probablemente también un impacto por falta de cumplimiento y de luego va a tener también un impacto reputacional. Por lo tanto, mayor digitalización, mayor adopción de IA, mayor criticidad. Es evidente, pero es interesante también reflejarlo. Y claro, y desgraciadamente, en este slide nos podríamos parar y quedarnos el resto de la mañana, porque si analizáramos cada una de las tipologías de ataque identificadas y que tenemos que gestionar para cada una de estas fases, necesitaríamos, yo diría, casi hacer un workshop entero para analizarlas. Son realmente muchas técnicas y yo solamente les voy a enunciar o comentar algunas de ellas. Con esto, no quisiera que te parezca que soy un detractor de la inteligencia artificial, ¿eh? Nada más lejano que esto. Simplemente quiero comentarles que siendo, yo diría, inapelable la adopción progresiva de la IA, sí que es fundamental tener en cuenta sus riesgos y desarrollar algunas prácticas que apuntaré al final de la sección. Bien, tenemos, bueno, ha habido un pequeño cambio de orden en las bolitas al rehacer la presentación, pero da lo mismo. Empezamos con el 2, ¿vale? Que sería el orden normal, el 2, el 3, el 1 y el 4, ¿no? Ha cambiado un poquito el orden al rehacer, por tanto, primero hablaríamos de los ataques relacionados con los datos, sigue la lógica, ¿eh? Hablaríamos luego de ataques al diseño y entrenamiento, ataques a la evaluación y validación, y terminaríamos con los ataques de despliegue e inferencia. Bueno, importa simplemente que lo tengan en cuenta y el ciclo es el lógico de despliegue de cualquier sistema, ¿no? Yo les decía antes en el otro slide en el que les resumía cuáles son los principales riesgos para la IA, como había una cierta complejidad en el pipeline. Efectivamente, eh, hay tipologías de ataques específicos y, por lo tanto, tiene que haber un acompañamiento de la ciberseguridad y de las prácticas de protección desde el comienzo. Esto es lo que ya hemos tenido en cuenta en otros contextos cuando hablamos del famoso Security and Privacy by Design. O sea, tiene que estar desde el principio, desde la fase de diseño, aquí nos vamos también a los datos, y luego acompañando durante todo el ciclo de vida, ¿no? En cuanto a los principales ataques a los datos, porque al final, simplificando, la inteligencia artificial pasa por dos elementos fundamentales, que es lo que hay que entender. Los datos, por un lado, y por otro lado, los algoritmos, modelos, ¿vale? Que van a utilizar esos datos, ¿vale? Para obtener un resultado. Luego, el primer punto de protección es el de los datos. Ya lo comentamos anteriormente. Y el primer riesgo fundamental es la filtración descontrolada de esos datos corporativos, que además
no siempre, pero en algunas ocasiones van a ser datos estructurados que han sido objeto de un proceso de agregación y tratamiento, por lo tanto son datos que tienen un valor intrínseco importante, diríamos. Y por lo tanto la primera acción o la primera amenaza va a ser la filtración. El segundo ataque natural es el envenenamiento de los datos. ¿Esto en qué consiste? Básicamente, si nosotros contamos con una estructura de datos estructurados o semiestructurados para realizar el proceso de entrenamiento del algoritmo y siguiendo las mejores prácticas, esos datos tienen que ser datos de calidad, sin sesgo, representativos. El segundo ataque va a ser el envenenamiento, es decir, inyectar datos que hagan que el algoritmo aprenda mal, ¿vale? Aprenda a no reconocer una foto de un gato, simplificándolo mucho, como un gato. Entonces, ese sería el segundo ataque, sería la inyección de datos con el objetivo de alterar el proceso de aprendizaje. Le estoy dando algunos ejemplos. Otra manera de atacar a los datos es afectar al sesgo. Es decir, si hablamos de la objetividad, inyectamos datos para que la muestra no esté suficientemente equilibrada y cuando tenga que tomar una decisión, tenga un sesgo específico a un determinado sustrato de datos. Por ejemplo, pues en una muestra equilibrada estadística de hombres y mujeres de diferentes razas, de diferentes edades, ¿vale? Pues un ataque de inyección de sesgo sería inyectar datos, por ejemplo, yo que sé, de varones de color de más de 40 años, pues porque tenemos un cierto interés, simplificándolo mucho. Bien, hay otra serie de datos, en algunos de ataques. En algunas ocasiones se utiliza proceso de aprendizaje supervisado con etiquetas, alterar las etiquetas, en fin. Hay N ejemplos más que podemos ver en los llamados ataques relacionados con los datos. En cuanto al ataque diseño y entrenamiento de algoritmo, pues vamos a encontrarnos pues, con puertas traseras. Son datos que están diseñados para, ante un determinado evento, ¿vale? Cambiar digamos, la información y llevar, digamos, en la toma de decisión hacia un punto de decisión determinado, ¿no? Hay troyanos también, hay en estos casos siempre, les decía, intentamos revertir el proceso de entrenamiento para que el modelo pues, aprenda más, ¿no? Tenemos un tercer grupo, que serían los ataques que van dirigidos a la evaluación y validación del diseño. Es decir, si vamos a verificar en una siguiente fase si el resultado de ese proceso de diseño y construcción y entrenamiento es el adecuado. Y si lo que hacemos es que el resultado lo comparamos con algo que hemos manipulado, pues nuevamente nos va a decir que el resultado es inadecuado o adecuado en función de lo que yo esté buscando. Por lo tanto, estaría tratando de alterar esa comparativa que me permite determinar que algo que no está bien o viceversa. Y finalmente tendríamos ataques en lo que sería el despliegue o la inferencia. Aquí me voy a quedar en un ataque muy relevante, que son los llamados ataques adversariales, que preocupan muchísimo en el ámbito, por ejemplo, de los vehículos autónomos y en los que luego me centraré porque es una manipulación, diríamos, del dato de entrada. Ahora ya no es del entrenamiento, sino ya de funcionamiento, pues para conseguir revertir la situación. Voy a ponerle ahora un par de ejemplos muy concretos. En este caso tenemos un llamado ataque de inferencia. El ataque de inferencia sería el ataque que está dirigido básicamente a
atacar la privacidad y poder predecir básicamente si los datos de una persona se han utilizado en algún momento para entrenar el modelo o se han analizado por el propio modelo. El ejemplo más típico es el de un sistema médico, es un sistema de inteligencia artificial de uso clínico que tiene como objetivo analizar datos de pacientes, y de hecho se han utilizado datos de pacientes para, en base a de variables y de información que se aporte, tratar de determinar la probabilidad de que una persona pues tenga una enfermedad grave, ¿vale? Pues, por ejemplo, como bien aquí sería pues, un cáncer de pulmón, ¿no? El ataque de inferencia lo que hace básicamente es abusar de un comportamiento intrínseco que tienen los modelos de IA. Y es que cuando el atacante o el usuario le pregunta al modelo de IA sobre datos que ya conoce, porque está entrenado o los ha procesado, la respuesta que da en cuanto a precisión y en cuanto a rapidez es muy superior a el caso en que no haya sido entrenado con ese modelo, ¿vale? Es algo que está por diseño construido así y evidentemente hay técnicas que permiten evitar ese tipo de situaciones. O sea, un ejemplo de, oye, cuando desarrollamos una solución de IA y no estamos utilizando buenas prácticas, el resultado final es que un atacante puede preguntar al sistema, tomando siempre en las preguntas un conjunto de datos del paciente real que quiere identificar. Imagínese que es una persona famosa, es un político, alguien conocido, y lo que queremos saber es si tiene o ha padecido esta enfermedad, ¿vale? Para luego pues, hacer algún tipo de acción maliciosa. Entonces, es un pool de preguntas, siempre con un subconjunto de datos de esta persona que queremos identificar, ¿vale? Y al final, haciendo análisis estadístico, vamos a determinar que efectivamente, probabilísticamente, esa persona ha formado parte del modelo de datos, ¿vale? Y por lo tanto, obtenemos una información con un impacto en cuanto a la privacidad muy elevado, ¿vale? Los ataques de inferencia se pueden, digamos, gestionar pues, de una manera muy simple, no solo, pero limitando, por ejemplo, el número de queries que se realizan por parte de un usuario o incluso metiendo ruido diferencial, es decir, metiendo algunos datos, digamos, que no alteran la precisión, pero sí, de alguna manera distorsiona un poco la información que pueda esperar el atacante. El otro ataque, que es el muy típico que lo hemos visto, es el ataque adversarial. Un ataque que nos preocupa mucho, eh, en el caso de los vehículos autónomos que se están utilizando en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito militar y en el ámbito civil, porque es un ataque que pasa muy desapercibido. En este caso, un dato de entrada, es decir, tenemos un sistema que está embebido, en este caso, en un vehículo, en un coche, y ese sistema tiene que tomar decisiones en base a las señales visuales que reconoce, ¿no? Entonces, si hacemos pequeñas modificaciones a la señal que pueden pasar desapercibidas, resulta que, claro, el proceso de identificación que tiene un algoritmo de IA no es como el nuestro, ¿vale? En el que por defecto nosotros vemos la señal que tiene unas pegatinas y tal, pero claro, vemos que es una figura hexagonal, que tiene color rojo, incluso si en la señal de stop se ha borrado, yo creo que todos los que estamos aquí pararíamos el coche, ¿no? Porque estamos identificando que es una señal de stop, aunque se ha podido alterar, pero los algoritmos de IA no funcionan así. Utilizan píxeles para identificar la información. Y si hacemos una modificación de ese pixelado y una manipulación, puede entender que el límite de velocidad es 30, pero seguir adelante. Esto es un ataque, ya digo, es muy complejo, que requiere de añadirle al el modelo de IA algunos elementos fundamentales
como puede ser el análisis del contorno y añadirle algunos datos más, como cartografía, señal de GPS u otra serie de elementos. Entonces, es a modo simplemente de ejemplo, ¿no? Para que reconozcan un poco el riesgo que hay en el desarrollo de un modelo de IA, sobre todo cuando lo vamos a aplicar en ámbitos relacionados con el safety, con la seguridad, y cómo hay, digamos, una serie de elementos a considerar para reducir o minimizar el riesgo de manipulaciones intencionadas. Bueno, ¿cómo prevenir? Pues, eh, si tuviera que decir, bueno, consultando a los señores y las señoras de NTT Data, sería un ejemplo, pero me lo voy a trabajar un poco más, voy a profundizar un poco más. Y entonces, hay cuestiones que ya hemos comentado. ¿Cómo evitar todos este tipo de situaciones son evitables al 100%? No, pero podemos llegar, como siempre, en ciberseguridad, a una zona de confort asumible, ¿no? Y el primer punto es tener claro que la seguridad y la privacidad es un elemento que tiene que ir por diseño y que tiene que ir a lo largo de todo el ciclo de vida, muy ligado al análisis de riesgo, ¿vale? El análisis de riesgo, como siempre, no estamos descubriendo nada nuevo, va a apuntar en base a las condiciones de uso, de usabilidad del entorno, qué cosas debemos incorporar dentro de nuestro sistema basado en IA. Bueno, algunos temas que ya les he comentado en algunos contextos es crear lo que se llama privacidad diferencial, el ruido. Es decir, a los datos reales meterles, en base a una serie de estándares y normas, algo de ruido para que, sin alterar la precisión, haya alguna serie de ataques muy habituales, como son los de inferencia, que queden eliminados. Auditorías, la ciberseguridad eh, no es un producto, es un proceso, y la ciberseguridad aplicado a la inteligencia artificial también. Por lo tanto, tenemos que realizar pruebas continuas. eh, eh, Hay ataques de pentesting o de red team adaptados a los modelos de IA que hay que poner en práctica. Por supuesto, utilizar frameworks de referencia y buenos frameworks de ciberseguridad para IA. Pueden encontrar tanto de Mitre como de NIST, como ENISA, la Agencia Europea de Ciberseguridad de Europa, también ha desarrollado unos frameworks bastante interesantes. Hay bastante información que pueden utilizar y que le va a dar buenas recomendaciones. Y luego, técnicas de pruebas adversariales, sobre todo en la fase, serían como pruebas, auditorías técnicas muy dirigidas a tratar de verificar qué grado de ofuscación o de engaño puede tener el algoritmo. Ya terminando, yo diría, ¿cómo actuar ante la implementación de IA? Bueno, hay una cuestión que siempre me gusta comentar y aquí viene un poco al pelo porque Gartner, terminando el año pasado, sacó o publicó un paper que era Tackling Trust, Risk and Security in AI, o sea, gestionando la confianza, los riesgos y la seguridad en IA. Y decía una cosa que para mí es la clave. Y decía, de cada $100 que inviertan en implantar un sistema en IA, tienen que dedicar entre 20 y $30 a hacerlo seguro. Para mí, me parece que cómo actuar en la implementación de IA, desde luego, con Security by Design, pero desde luego invirtiendo. Y tienen que tener ese ratio, ese ratio como referencia. Pueden ser 20, pueden ser 21 o pueden ser 18, pero si es 0, desde luego algo mal están haciendo y seguramente pues, los resultados no serán, diríamos, los que está esperando su organización en este escenario de grandes oportunidades como es la utilización de la inteligencia artificial en sus procesos de negocio. Nada más, muchas gracias.